¿Sabe usted qué significa Hosana? Vaya conmigo a Mateo capítulo 21, el versículo 7. Si usted está tomando nota, sería bien especial que pueda escribir algunos textos que voy a estar enseñando en esta tarde de la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, el versículo 7 al 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y trajeron el asna y el pollino, no el pollito, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, diga conmigo, Hosana al Hijo de David. Dígalo fuerte, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Quiero poder remitirme al contexto histórico y profético de Pascua. En la celebración de Pascua, ¿recuerdan cuándo comenzó esa fiesta en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llamaba antes? ¿O cómo se llama en hebreo? Pesach, que significa pasar por alto. Aparece por allá en el libro del Éxodo, cuando el Señor decide sacar al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud con mano fuerte. Esa noche debían poner en los marcos de las puertas una señal, y esa señal era la sangre. Así que para poder celebrar la Pascua se debía traer un corderito desde el día 10. Por favor, présteme su atención. El día 10 del mes, que correspondía al mes de la celebración de Pesach o de Pascua, se debía traer ese animalito perfecto, sin defecto, y por 4 días ese corderito tenía que ser examinado y tenía que ser declarado perfecto. Lo más poderoso de cada fiesta hebrea, judía, y todo lo que vemos en el antiguo pacto está conectado con la revelación de la obra redentora de Yeshua en la cruz del Calvario. Ese cordero tipifica a Cristo, sin defecto. El animalito no podía tener una pata quebrada, no podía tener las orejas llenas de gusanos, no podía tener ninguna enfermedad física. Se tomaba desde el día 10 hasta el día 14 examinando el animalito. El día 14 en la mañana el animal tenía que ser declarado perfecto o sin defecto. Pero recuerde que esto apunta a Yeshua. ¿No le parece algo tremendo que cuando Jesús fue tomado, en Lucas capítulo 23, 4 dice que Pilato se dirigió a los príncipes sacerdotes y a la multitud y dijo: no encuentro ningún delito en este hombre? Dicho de otra manera, él estaba siendo declarado perfecto antes de ser crucificado. Antes de ser sacrificado, el Cordero de Dios también fue declarado perfecto. Al estar en la casa con esta bola de lana en la casa, la ovejita, los niños jugaban con la oveja, se apegaban a la oveja. Pero al día 14, realmente entre la tarde del día 14 y el día 15, la ovejita tenía que ser sacrificada. Así que los niños se apegaban a este animalito, y ahora lo que ellos estaban amando tenía que ser sacrificado. Emocionalmente, los niños lloraban aún cuando el animalito iba a ser sacrificado. Me recuerda a Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que Jesús sería inmolado entre la tarde del día sábado y el día domingo, la hora las 3 de la tarde. Les hago una pregunta. Entonces, ¿cuál fue, Erika, la cena de la que participó Jesús con los discípulos? No fue la cena donde había cordero. No fue la cena donde todos estaban participando de Pesaj. Jesús hizo parte de una cena de la noche anterior que se le llama cena de preparación. Y en la cena de preparación si hay pan y si hay vino. Pero en la Pesaj, en esa hay carne, en esa está las hierbas amargas, en esa está toda la reglamentación de que la cena de Pascua. Así que Jesús realmente estaba siendo entregado para que el pueblo comiera su propia carne y bebiera su propia sangre. Jesús fue la Pascua verdadera al morir entre el día 14 y el día 15 de la tarde, porque al caer las 6 de la tarde ya era parte del domingo. Y cuando las familias se reunieron a comer, estaban comiendo el cordero, pero Jesús ya había sido inmolado a las 3 de la tarde. Proféticamente el pueblo estaba comiendo la sangre y estaba bebiendo la sangre y comiendo su cuerpo. Ahora, para comprender un poco más lo que ocurre con esa declaración que hemos escuchado repetitivamente, Hosana, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Por qué la gente gritaba Hosana al Hijo de David? Ocurre que el día que Jesús entra en Jerusalén, 8 días antes, recuerde que Jesús comienza a entrar y la gente comienza a tirar los mantos. Muy importante comprender lo siguiente: el rey David fue el segundo rey de la monarquía. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey fue Salomón. 40 años, 40 años, 40 años gobernó cada uno. Hay algo muy importante: el que hace el templo es Salomón, no el rey David. Pero el rey David establece la liturgia, los cantos, las oraciones que se debían hacer en el templo que iba a edificar su hijo. Aquí le voy a lanzar una revelación fuerte. Mire lo que le voy a enseñar. Si usted está tomando nota, por favor. El sacerdote debía ir a un lugar cercano que ellos tenían, y en ese lugar cercano era como un corral. Usted va a encontrar que en las Sagradas Escrituras dice que ellos tenían que ir por el cordero elegido. Y cuando el sacerdote iba a esos lugares cercanos que tenían para el sacrificio, el sacerdote adecuado traía el cordero elegido. Cuando el sacerdote adecuado traía el cordero elegido, el rey David estableció una corte que se debía de hacer. Tenga presente que el rey David vivió 1000 años antes de Jesús. ¿Sí o no? Por 1000 años ellos repitieron esto que le voy a enseñar. El sacerdote adecuado se iba por el corderito elegido, sin mancha, sin defecto. Y cuando el sacerdote se acercaba, hacían una calle de honor y tomaban sus talí o sus mantos y los tiraban al suelo y decían Hosana. Ojo a esto. Esto es un salmo y ya se lo voy a continuar explicando. El salmo capítulo 118, el versículo 25 al 26, este salmo dice así:
oh Jehová, sálvanos ahora. Sálvanos ahora, oh Jehová. Eso significa hosana. ¿Qué significa hosana? Sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Preste a esto la máxima atención. Aquí estoy encontrando un salmo profético, porque no solo está haciendo una declaración de salvación, Aná, Hoshia, Aná, sálvanos, o Hashem, Aná, Hoshia, sálvanos ahora, Señor. Hashem, el nombre todopoderoso. Ellos están proclamando que venga la salvación, pero no solo hablan de la salvación. El versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es un salmo mesiánico, apunta a Cristo. Así que ese día Jerusalén estaba llena de personas por la Pascua. Miles de personas se estaban reuniendo, recordando la liberación de Egipto. Y en ese movimiento, en ese ambiente de memoria, de expectativa y de tensión política, Jesús entró, pero no entró como un rey como todos imaginaban. Él entró no para destronar a Roma, Él entró para destronar el pecado. El Rey Jesús entró siendo celebrado, pero Él sabe que saldría siendo crucificado. Aquí está la revelación. Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora. Eso lo hicieron por 1000 años. Y este patrón se establece para que cuando el rey se presentara no hubiera ninguna excusa, que se está cumpliendo la palabra profética. Así que mientras el sacerdote estaba en los corrales escogiendo el corderito elegido, siendo el sacerdote específico, el sacerdote adecuado, en esas Jesús venía desde Betania en un pollino. Y cuando Él entró, comenzaron a gritar: Hosana, salve ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está entrando como el sacerdote y como el cordero elegido. En ese momento se está cumpliendo la profecía. Los niños comenzaban a gritar: salve ahora, sálvanos ahora. Y quiero ir más profundamente. Se ha afectado la garganta. Tome nota ahí. Hosana no solo es alabanza, es un amor de salvación. Le decía que la palabra Hosana es la palabra Hoshi Aná, y significa sálvanos ahora, te rogamos, salva. Era un grito profético que estaba haciendo la multitud, declarando cosas que ni siquiera estaban entendiendo a completitud. Aunque lo estaban expresando, no entendían, ya que ellos mismos estaban proclamando como rey a Yeshua, al hijo del carpintero. Si usted va y mira en el versículo 10 del mismo pasaje, dice que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Quiere decir que por 1000 años el sacerdote adecuado iba por el corderito elegido, entraba y le estaban haciendo una calle de honor y gritaban: Hosana, Hosana. Comenzaban a gritar: sálvanos ahora.
Pero en ese momento estaba entrando el sumo sacerdote Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos lanzaban los mantos. Muchos también se unieron a esa celebración sin entender lo que estaban haciendo, pero Jesús estaba cumpliendo la profecía que Él era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en la fiesta de Pascua como el que quitaba el pecado del mundo, como lo declaró Juan cuando lo vio por revelación. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Le voy a volar la cabeza aún más con lo que le voy a enseñar. Jesús trae un cumplimiento profético. Vaya conmigo a Zacarías, el capítulo 9, versículo 9. Dice la profecía de la siguiente manera: ¿cómo es posible? Bueno, voy a leer primero una más antigua. Voy a leer la del Génesis, Juan David. Ya voy a leer la de Zacarías. Vamos a leer la profecía de Génesis. Esta profecía es impresionante. Desde el Génesis ya se anunciaba el Salvador del mundo. Mírenla en pantalla, dice así. Ahí está Jacob dando la bendición sobre sus hijos. Y dice: no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué quiere decir el cetro? El gobierno, el reinado de la casa de Judá. No será quitado un rey, va a permanecer. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh. Siloh está hablando hasta que venga el Mesías, hasta que venga quien ha sido y ha sido establecido como el Mesías revelado por Dios para libertar a las naciones. Siloh. Y a él se congregarán los pueblos. Continuamos. Desde el Génesis dice: atando a la vid su pollino. Usted recuerda que Jesús tomó unos discípulos y les dijo: van y me consiguen un asno. Pero Jesús: no tenemos asno. No vayan, van a encontrar a un señor que les va a decir ustedes para dónde llevan ese asno. Y ustedes le van a decir: el Señor lo necesita. Y cuando ustedes les diga eso, les va a contestar: ah, bueno. Y se vienen con el burrito. Así que los dos discípulos se fueron, según el evangelio de Mateo. Estaban preocupados y decían: pero Jesús tan atrevido, ¿cómo nos manda esta tarea? ¿Cómo nos manda a conseguirnos? Es como yo decirle: vaya donde el vecino, allá hay 3 camionetas parqueadas. Una de esas camionetas es del hermano Wando. Cuando llegue ahí, no le pida permiso, solamente dígale que el pastor la necesita. Y cuando usted le diga eso, él va a contestar: ah, bueno. Eso es imposible. Bueno, yo porque lo conozco de pronto. Pero si alguien llega a su casa y se mete a su cochera o a su parqueadero o donde usted tenga el vehículo y le diga: es que vine por su carro, ese desgraciado se me lo va a robar. Hay una revelación allí. Así que cuando él toma el pollino, le dice: el Señor lo necesita. Entonces él contesta: ah, bueno. Y se llevan el pollino. Y está apuntando al cumplimiento de la palabra profética de Zacarías, para que nadie diga: esto se lo inventaron los cristianos. Para que nadie diga: quién sabe quién escribió la Biblia. Un profeta llamado Zacarías dijo: dice desde el anterior, versículo 8: atando la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Wow. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. He aquí tu rey vendrá a ti humilde y cabalgando en un asno. Ese día se cumplió la profecía cuando Jesús entró a Jerusalén. Venía desde Betania en un burrito. El sacerdote adecuado estaba buscando el cordero elegido, pero en ese momento comenzó a entrar el sacerdote adecuado, el Siloh, y entró el cordero elegido y todos gritaban: he ahí el Hijo de Dios. Los niños sabían que ahí había una revelación poderosa,
Por eso los sacerdotes decían: ¿y por qué le están diciendo a él que es el hijo de David? Y dice la escritura que Jesús le contestó: en la boca de los niños ha sido perfeccionada la alabanza. Hay mucha gente con conocimiento teológico, pero con poca revelación de lo que el Señor está entregando. Los fariseos no lo entendieron con todo el estudio teológico que tenían, pero los niños que eran humildes pudieron reconocer que en Yeshua se estaba cumpliendo Zacarías 9:9: el que viene montado en un pollino, ese es el verdadero rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, es impresionante que siglos antes se anunciara un rey, se anunciara la ciudad, se anunciara la humildad de ese rey, se anunciara su misionalidad, que iba a ser un salvador, sí, y que se anunciara en qué animalito iba a entrar Jesús a la tierra que él había escogido para manifestarse. Cristo cumplió literalmente la palabra aní en hebreo, que significa humilde, afligido, manso, quebrantado. Y este no es un rey de guerra, este es el príncipe de paz. Todos estaban esperando que Jesús, pero no que Jesús, que el Mesías viniera en un caballo blanco, que viniera con un ejército poderoso, que viniera a conquistar a Roma. Pero Jesús vino no para liberarnos de las guerras exteriores, sino para librarnos de nosotros mismos y de los engaños del corazón. Como dice el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor. Versículo 14: y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Diga conmigo: los sanó. Hoy un sector de la iglesia tiene miedo con las manifestaciones del poder de Dios. Pánico. Parece que estuvieran viendo al diablo, y es Dios glorificándose en la iglesia. A Jesús le vinieron los enfermos, los ciegos, los cojos. ¿Y qué hizo? Devuélvase, porque ustedes solo me necesitan a mí, no más. No, él fue empático. Dice: los sanó. Yeshua, cuando se encontró con enfermos, él los sanó. Jesucristo vino a salvar, pero Jesucristo también vino a traer sanidad en el cuerpo que está enfermo, en las emociones, pero también en el físico. Los sanó. Vinieron ciegos, vinieron cojos, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo escuche esto por favor, ráyelo, subráyelo, escríbalo, haga algo con este pasaje. Viendo las maravillas que hacía, ellos se resistieron a creer esto. Hay gente que ni viendo las maravillas quiere creer. Hay gente que viendo el poder de Dios se resiste a ver el poder de Dios y niegan el poder de Dios. Hace 15 días prediqué un tema que titulé: que no pudieron entrar por la murmuración. El pueblo de Israel, si vieron señales, vieron milagros, pero se resistían a ver la gloria de Dios a tal dimensión. Y dice que viendo las maravillas que ellos hacían, y a los muchachos que clamaban en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí. ¿Y nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad en Betania y posó allí. David está diciendo, porque él se remite a un salmo de David, y lo que él está diciendo es que aún los niños y los bebés, quienes parecen débiles y que no tienen voz, glorifican a Dios, ya que no se trata de cantar literalmente, sino de la inocencia, de la transparencia, de la sencillez, de la pureza de los niños que reflejan la gloria de Dios. Es como decir: hasta los más pequeños acaban de reconocer la gloria que ustedes están rechazando. Hasta los más humildes
están entendiendo la gloria que ha descendido. El Hosana de Jerusalén fue el anuncio profético del amor que caminaba hacia la cruz. Hosana, Hosana, salve ahora. Perfeccionaste la alabanza. Quiero que miremos esa expresión. La palabra perfeccionaste da la idea de completar o de hacer algo plenamente, o algo que debe ser establecido. Es decir, la alabanza más pura siempre, o en los mayores casos, no va a venir del conocimiento teológico más profundo, sino de un corazón sencillo. Ojo a esto que le digo, porque hoy hay mucha soberbia en muchas personas porque se saben 3 palabras en griego y 4 en hebreo, o porque se escucharon por ahí una conferencia de un pastor y se les subió todo a la cabeza y se creen que saben más que el pastor, que el líder, que los hermanos. Se creen superiores, hay que decirles, no sé, seres alados. Pero en otras palabras, la alabanza perfecta es la que viene de un corazón humilde. Por eso en San Mateo capítulo 5 dice que el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, porque Dios no busca primero una voz perfecta, Él está buscando un corazón rendido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso al Señor. Número 3, el asno revela el tipo de reino que Yeshua iba a establecer. Aquí está una profundidad poderosa en este pasaje bíblico. En la antigüedad el caballo representaba guerra, el asno representaba paz, legitimidad y ascenso real. Y Jesús está diciendo sin palabras, sin hacer mucho alarde con palabras, Él está diciendo: mi reino no viene por la fuerza, sino que mi reino viene por redención. A eso vino Jesús, a redimirnos. Zacarías capítulo 9 versículo 10. Vemos la segunda parte del cumplimiento de esta profecía. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Por eso el profeta Isaías dijo que él sería llamado príncipe de paz. Muchas veces nosotros peleamos con nuestro entorno y le echamos la culpa a todos los que están en nuestro entorno, cuando la guerra está en nuestro propio corazón. ¿Ha encontrado usted personas que dicen: no, es que el problema son todos los que están a mi lado? Y yo te quiero decir, el problema no son los que están a tu lado, el problema está en nuestro corazón. ¿De dónde vienen vuestras guerras? ¿De dónde vienen vuestros pleitos? Dice Santiago: del corazón. Es allí donde Jesús vino a enseñarnos que no era venir a traer una pasividad nacional desde el punto de vista armamentista, sino que Él estaba trayendo una paz que sobrepasa todo entendimiento y todo corazón. Nosotros nos quejamos de las guerras externas, pero en nuestra casa vivimos batallas bélicas con nuestro marido, con nuestra esposa o con nuestros hijos. Y Jesús quiere traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número 4, las palmas que ellos tenían. Recuerda que tenían palmas, y tradicionalmente lo conocíamos como el domingo de Ramos. Entonces las palmas están profetizando victoria. Las ramas de la palma no eran decoración. En el Antiguo Testamento estas ramas estaban señalando fiesta, triunfo, celebración de pacto. Y en el Nuevo Testamento aparece como una señal de victoria mesiánica. La multitud estaba proclamando victoria, pero no entendían que la victoria vendría en la cruz del Calvario. Ellos todavía no tenían toda la revelación, pero esas palmas estaban proclamando que venía una gran victoria. Y esa es la victoria que ya ha tenido el pueblo de Cristo, la victoria que Él alcanzó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número 5, el Hosana de ese domingo de Ramos, como lo conocemos, apunta al Cordero del viernes.
apunta a Yeshua. La entrada triunfal sucede en el marco de la Pascua, y el verdadero Cordero estaba entrando, como se lo acabo de enseñar, a la ciudad. El rey entró como Cordero y la multitud gritaba: sálvanos ahora. Pero el cielo estaba proclamando: ahí está entrando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aplaude la gloria de Dios. Junta sus manos y aplauda la gloria de Dios. Jesús entró a la ciudad, pero ahora Jesús, diga conmigo: quiere entrar a mi corazón. Dígalo fuerte: Jesús quiere entrar a mi corazón. La entrada triunfal no solo es historia. Hoy la entrada triunfal está en el presente, y Jesús quiere entrar donde se le abra camino: en la casa, en la familia, en la iglesia, en el ministerio. La pregunta no es si Él viene. La pregunta que debiéramos hacernos hoy es: ¿hay un camino preparado para el Rey? El hosana de la multitud no fue una casualidad, fue una convergencia profética. La historia y la redención comenzaron cuando nuestro Señor Jesucristo quiso ascender y entró montado en un burro. ¿A usted no le parece poderoso que desde el Génesis se nos diga que entraría en un asno? ¿No le parece una propuesta? Eso es como para uno ni dormir. Desde el Génesis se nos dijo que el Mesías iba a entrar en un burro. Zacarías 9:9 iba a entrar en un burro, y muchos lo vieron y se resistieron a la señal más grande, la gloria en medio de ellos. Que tú no seas de los que viendo la gloria la niegues. Que tú no seas de los que viendo la señal poderosa del Cristo en la iglesia te resistas a ver su gloria, porque aún las piedras Dios va a levantar para que hablen. Dios va a levantar esa generación en las que Él ha perfeccionado su alabanza. Si alguien vino por primera vez hoy el Señor te dice: abre las puertas de tu corazón. Venimos predicando, yo estoy predicando desde los 15 años. Estoy pastoreando desde los 22 años. Fundamos esta iglesia hace 11 años. Hoy gente ha llegado a este momento, pero no ha estado en otros momentos. Ha sido historia, ha venido gente y se ha ido gente. Y eso no va a parar, eso siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Yo lo he vivido y lo seguiré viviendo. Hay gente que viene por una temporada de tu vida. Hay gente que viene para quedarse y hay gente que viene de tránsito. Creo yo que cada persona cumple un propósito dentro de la asignación eterna de Dios. Y hemos estado predicando la palabra y la seguiremos predicando, o hasta que yo me muera o hasta que Cristo venga por mí. Si yo me muero y aquí queda otra persona, va a seguir predicando el evangelio. Si el Señor levanta a otras personas y en un futuro aquí va a haber un mega desarrollo y Cristo no ha venido, el reino va a ser siendo predicado. Pero lo que sí estoy seguro es que un día se dejará de predicar en esta tierra. Un día se va a hacer fuerte en los cielos esa voz: Aná Hashem Hoshiana, sálvanos ahora. Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Él se manifestó como un cordero, ahora vendrá por segunda vez como el Rey de las naciones. En la primera vino y lo abofetearon, le alaron la barba y lo escupieron. En la segunda venida vendrá en un caballo blanco, con un manto teñido de sangre, dice, y en su muslo dice: Rey de reyes y Señor de señores. Y vendrá a juzgar a toda lengua, de toda tribu y a toda nación, y todo pueblo tendrá que conocer que Jesucristo es el Señor. Pero antes de que llegue ese día, tú y yo estamos aquí conectados por propósito. Nos une la fe, nos une la sangre de Cristo, nos une un mismo Señor. Eso es lo que hace que estemos congregados hoy acá. Y si tú viniste hoy por primera vez, no te vayas de este lugar sin que Jesucristo entre a la puerta de tu corazón. Permite que hoy la presencia de Dios te llene. Y a veces cuando viene este momento, nosotros pensamos: yo no necesito esa palabra, llevo mucho tiempo de ir a la iglesia. Yo ya soy líder, yo ya sirvo en la iglesia. Esa palabra es para el nuevito, para el que está ahí. Y el Señor te está diciendo: ¿puedes proclamar en tu corazón Hosana?
he entrado yo a tu corazón y me has reconocido como sacerdote y como cordero elegido. La sangre de Cristo quiere venir sobre tu corazón para limpiarte. Hoy yo les dije, es importante que estemos conectados con esta palabra. Mañana vamos a estar hablando del poder de la resurrección. Y no solo le voy a contar historia mañana. Mañana van a haber milagros, señales, prodigios. Lo que estaba muerto va a resucitar. Porque cuando algo se conecta con el poder de la resurrección, eso también tiene que entrar en la vida del Todopoderoso. Si no, lo que tenemos es un manual histórico. Y yo no quiero historia, yo quiero demostración del poder de Dios. Pero hoy el Señor está diciendo: ¿será que en esta iglesia le podemos decir a Él, Hosana? ¿Será que nosotros como congregación le podemos decir: eres bienvenido a este lugar? Yo quisiera ver si alguien vino hoy por primera vez y se puede colocar sobre sus pies. Quiero hacer una pequeña oración por usted. Si alguien vino por primera vez, alguien te invitó primera vez, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más vino por primera vez? Primera vez a este lugar. Dios te bendiga. Les damos un aplauso de bienvenida. Le voy a pedir a ustedes tres si pueden venir aquí un momentico. Les damos este bolsito. Las tres personas que levantaron su mano, vengan aquí rápidamente. Ustedes que vinieron por primera vez. Si alguien más vino por primera vez, no se me vaya, porque lo que viene es especial para su corazón. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. ¿Quién te invitó, Mauricio? Vivimos muy cerca y arrimamos acá. Nadie me invitó, yo por mi cuenta. A usted lo trajeron. A usted lo trajo el Espíritu Santo. Hay un texto en la palabra que dice: yo iré y yo los recogeré. Y está hablando de su pueblo. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero pese a eso, yo iré y yo lo recogeré. Fue el Espíritu de Dios que te trajo hoy, Mauricio. Bienvenido. ¿Con quién vienes? Catalina. La esposa. Qué bien, bienvenida. Aquí. ¿Y cómo es tu nombre? Lorena. Lorena. ¿Quién te invitó? Mi amiga. ¿Cómo se llama la amiga? Paula. ¿Dónde está Paula? Bienvenida, Paula. Dios te bendiga. Y veo las otras dos amigas por acá. Las vi en la vigilia. Y a la chica también, bienvenida. ¿Cómo es que es tu nombre? Bienvenida, Dios te bendiga. Pueden tomar estas tres sillas ahí, sentarse en un momento. Como hoy estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, estamos recordando lo que Él ha hecho por nosotros, su entrada triunfal. Yo no estoy diciendo que ustedes no tengan una experiencia con Jesús, pero hoy el Señor va a venir con poder sobre su vida de manera especial. Y quiero que ahí sentaditos levanten sus manos ahí y digan conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco que te necesito. Te pido que vengas a mi corazón y hoy te digo: Hosana al Hijo de David. Te pido que entres en mi corazón, que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy te pido que transformes mi vida. Señor, te doy gracias por la vida de Mauricio. Te doy gracias por su vida y porque tú lo llamaste, tú lo escogiste, Padre Santo. Hoy te pido, Dios de la gloria, que tú entres, Señor, a su corazón, que lo transformes. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana.